La mal llamada identidad mexicana no es una identidad, es un instrumento ideológico utilizado políticamente para establecer un cierre histórico forzado y cubre un conflicto con símbolos que no unen, solo neutralizan. De esto únicamente se ha beneficiado menos del 1% de la población total desde la independencia. Un hombre dijo que la historia de México es la del hombre que busca su rostro, y es que nunca iniciamos la construcción de nuestra identidad. Ser mexicano es un eufemismo de rechazo político, cultural, epistémico y racial. El nacionalismo no explica la historia, solo la tapa. Se presentó como una síntesis histórica, pero opera como administrador de una bomba colonial, evitando que explote. Porque para empezar, una identidad de esta categoría exige definirse como una construcción histórica y política que articula el territorio como base ontológica, la memoria histórica como conciencia crítica del pasado, la lengua, la cultura y la cosmovisión como formas de interpretar y habitar el mundo. Esto, junto a un modelo político que permita proyectar un futuro común, es lo que implica una legítima identidad nacional. Veamos qué tenemos de esto. Si bien es cierto que los aztecas fueron el imperio de conquistadores, expandiéndose militar, política y económicamente hacia el resto de pueblos mesoamericanos, este caos interno de un horizonte civilizatorio compartido, de un mismo universo simbólico, es normal en todas las civilizaciones del mundo. Por tanto, es una falsa equivalencia argumentar que lo que pasó en 1492 con la llegada de Colón sea lo mismo. Aquí se rompe la historia porque la destruye y contamina otra ajena. Se da una ruptura civilizatoria porque se niega la humanidad de los indígenas. Brota la mezcla artificial de dos culturas. Los indígenas sufren un proceso de transculturación desigual. Los roles de poder hegemónicos de la cultura española impusieron elementos culturales nuevos. Los obligaron a desechar elementos propios. La resistencia que opusieron como cultura subalterna perdió más de lo que apropió. Y sin derecho a opciones, nació una cultura híbrida totalmente asimétrica. Las enfermedades, el trabajo forzado para pagar tributo y diezmo, el despojo de tierras, de recursos, y los grupos que se negaban al sometimiento en enfrentamientos violentos, causaron la muerte del 90% de la población indígena, aproximadamente de 18 a 22 millones de muertes. Matan al náhuatl clásico con la transmutación que generó el español en la evangelización y la absorción como colonia. La cultura perdió casi todo, y lo poco que quedó estaba manchada y a la merced de la corona española. Su nueva condición se reduce a ni plenamente autónomos, ni plenamente libres, ni plenamente originarios. La tragedia de esta historia fue la conquista colonial, pero después como farsa llega la independencia. El llamado a honrar un pasado glorioso como acto de justicia fue lo que dio legitimidad y unió tanto a mestizos como a indígenas a esta lucha. El nombre de México nace en honor a la gran civilización de indígenas muertos, pero al mismo tiempo excluyen a los indígenas vivos de gobernar. Desde su peor caída demográfica, los indígenas lograron estabilizarse y para la independencia ya tenían una recuperación biológica, logrando representar el 50 a 60% de la población. Los criollos dirigen la independencia y relevan el poder de España. Las guerras causaron bajas humanas de manera diferente. Los indígenas les tocó la peor parte y solo les obsequiaron la degradación de su identidad política. Pasaron de pueblos nativos a la categoría de ciudadanos. Irónicamente, la poca protección que les dejaron los españoles de sus tierras y su esquema social fue arrebatada por la igualdad y la independencia. Incluso un presidente indígena no indígena políticamente ayudó. México se vuelve imperio y luego república, vuelve a ser imperio y se termina restaurando a república. Como resultado, un país dividido, sin identidad y en condiciones extremas de pobreza. La Secretaría de Instrucción Pública, fundada en este periodo, fue quien desempeñó el papel de la Iglesia como etnocida, combatiendo lo que quedaba de las lenguas y de su cultura. El algoritmo de la lógica colonialista se queda como colonialidad, un colonialismo interno, lo que da entrada a que los mestizos, que ya se habían adaptado con éxito a la cultura española, especialmente muchos con características europeas, comenzaran a escalar a rangos mejores. En la Revolución, la identidad mexicana se define por una historia que contaron los vencedores. Su antesala se da en el Porfiriato, donde arranca el fortalecimiento del Estado por excelencia, a costa de los despojos más violentos y a la mayor segregación de los grupos de indígenas sobrevivientes. La dictadura de Porfirio despertó la inconformidad de muchos mestizos, todos peleando en nombre de luchas distintas: democracia, justicia laboral, constitucionalidad y justicia campesina. La revolución estalla, y tras la victoria, la figura del mestizo revolucionario se vuelve ícono del país. Los indígenas brindaron soporte a la mayoría de guerras armadas, pese a ser el grupo más vulnerable y que más reducción de su población tuvo. Ganan más degradación a su identidad política. La revolución culmina en reconocerlos exclusivamente solo por su labor como campesinos.
falsamente recuperan un poco de sus tierras, porque realmente las tierras y el agua pasaron al dominio del Estado-Nación, y los ejidos del reparto agrario solo representaron un pago para no caer en más guerras. Les otorgaron derechos de uso, pero no dominio total. Una propiedad sin capital, y en las mismas condiciones de pobreza y marginación, no servía de mucho. Por la misma razón, tiempo después, llegó una reforma donde se permitió la venta con precios de risa. Más despojo disfrazado de justicia. Tras un par de luchas más se termina la época del caudillismo y la posrevolución. Inicia la era de las instituciones. La era moderna alcanza a México. Y desde el inicio de la independencia, los indígenas reducen aproximadamente el 50% de su población. La era moderna de México nos muestra que lo único que aprendemos de la historia es que no se puede aprender de la historia. Se integra el economicismo como filtro racional del gobierno y el globalismo occidental como nuevo y actualizado intruso extranjero de colonización. En este panorama se funda la Secretaría de Educación Pública. El fascista Vasconcelos pone en marcha el nacionalismo mexicano, con personajes históricos casi religiosos, rituales y símbolos que no ayudan a explicar y a entender la historia, solo te dicen cómo sentirte, repitiendo relatos seleccionados. La escuela se vuelve reproductora de un modelo de identidad nacional, las ceremonias cívicas se vuelven obligatorias. Una vez más, las lenguas originarias son objeto de exterminio a través del castigo en escuelas y castigo estructural en la sociedad. Buscan homogeneizar el español y suplantar la identidad mestiza a todos y a todo. Nace el indigenismo y el multiculturalismo neoliberal. El Estado y el mercado se unen con el fin de acumular riqueza desmedida. Lo indígena lo incorporan como folclore. Se queda como cultura sin poder, como identidad sin derechos y como tradiciones sin voz. Personas externas a través del Estado comienzan a gestionar política, epistémica, social y culturalmente. Se mercantiliza su historia, sus espacios, su arqueología, su conocimiento, su gastronomía, su vestimenta y sus danzas. La identidad política de los indígenas supervivientes se denigra como producto de consumo. La depredación de territorios y recursos por el progreso y la propiedad privada retoman la subida y la permanencia de condiciones miserables. Podemos decir que la transculturación, moralizar la antigua civilización de indígenas muertos, la racialización, la igualdad, armonizar el origen colonial con la identidad del mestizo revolucionario y su justicia, igual que el reciente folclore a lo indígena, fueron y son formas de negar, de someter y de explotar a la pieza viva más importante en la construcción de nuestra identidad. Por eso es una farsa, porque la identidad mexicana sin justicia histórica es identidad sintética y funciona solo para quien nunca fue despojado, reconfigurado y deshumanizado.